Ahora, buenas tardes. La naturalidad que tiene Reyes Monforte la delata cuando lo primero que hace cuando ha llegado al estrado es hacer una foto al público. Hombre, claro, está muy bien, todos guapos. Es así. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarla, principalmente a ella, Buenas que es, el objetivo de esta tarde, escuchar todos los misterios que tiene su narrativa, esa obra larga, extensa que lleva ya, y por supuesto agradecer al Ayuntamiento de Badajoz este engranaje titánico, que se lo digan a María y a José Antonio, que es la Feria del Libro de Badajoz, que llevan meses preparándola. Gracias, Reyes, por venir a Badajoz, por visitarnos. Es una noche preciosa. Ya lo decía el Principito, si tú me dices que vienes a verme, ya estoy feliz desde hoy. Bueno, la estructura de la sesión, del encuentro literario va a ser muy sencilla. Voy a hacer una breve presentación porque no quiero robarle, te voy a tutear, Claro. ni un minuto a esta mujer. Breve, luego le haré una serie de preguntas sobre esta maravilla. Y luego ya pues abriremos el turno de preguntas para el público, para que podáis también preguntarle a ella, que estará encantada de responder. Como todos sabemos, Reyes Monforte es periodista y novelista. La conocemos de su colaboración con Luis del Olmo en el programa Protagonistas y también en participaciones de otras cadenas radiofónicas en televisión. Pero ella en 2007 pues empezó su trayectoria narrativa con la famosa Un burka por amor, que creo que va por 70 ediciones. 68 ediciones. 68, sí. Perdón, es que no he encontrado el dato. Es que varía mucho, varía mucho. 68 ediciones. Ah, vale, digo, ¿dónde se lleva mi bolso? Estaba buscando, ¿verdad? Discúlpame. Muy bien, ha sido buenísimo. 68 ediciones. Fue llevada a formato audiovisual con un gran éxito de público también, de espectadores. Casi 4 millones de espectadores vieron esta serie y yo espero verla. Le han seguido novelas como Amor cruel, La rosa encendida, Besos de arena, La infiel, La pasión rusa, que le mereció la 14ª edición, el premio de la 14ª edición del rey Alfonso X el Sabio. Es un premio nada baladí. El jurado lo avala con personalidades como Soledad Puertolas, como Jesús Sánchez Adalí, y destacaron sobre todo su precisión en la documentación histórica que hace. Entonces, enhorabuena por ese premio, que estás en un lugar excepcional de la literatura española y de la historia. Os animo, a mí ya me han entrado unas ganas terribles de leerla, Una pasión rusa. Este premio lo patrocina la editorial Espasa Calpe y habla de Lina Codina, una mujer interesantísima. Entonces, yo ya tengo lecturas para el verano. Bueno, pues no nos podemos detener en esa extensa obra, pero sí que ya nos centramos en La diva, que se publica el 3 de abril de 2025, hace unos días. Sí. Y está teniendo una repercusión asombrosa. Esta obra, que la verdad no nos deja indiferente, habla sobre Adelina Patti. Ahora os va a hablar ella muchísimo sobre este personaje. Fue la soprano mejor pagada de la historia. Vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Charles Dickens dijo de ella: nacida en Madrid, de ascendencia italiana y educada en América. Todo un crisol de culturas guardado en su voz. Debió ser portentosa. Qué pena que no podamos escucharla. Podéis mirar en Google que están sus fotos, que realmente era bellísima, era magnética también. Era una mujer de carácter
una mujer con una personalidad y una inteligencia, además de su voz, que debía ser superior. 48 capítulos en 5 partes, con un homenaje a la ópera, obertura y final. Desde las primeras páginas se empieza a respirar la ópera. Y hay una lección que a mí me ha dado este libro, que no hay que tener miedo a nada en la cultura, que tenemos que abrir los ojos, los oídos y escuchar y dejarnos llevar, porque no hace falta llegar a tecnicismos excesivos. Pues esta mujer que sabía 7 idiomas, que tocaba el violín, que tocaba el piano, y de la que dijo Galdós, es una aurora, una exclamación de felicidad, como el concierto matinal de los pájaros, nuestro Galdós, que no se resistió a su belleza. La factura de personajes de la novela, desde el Marqués de Cox hasta ese maravilloso, entrañable Nicolini. Pasas por todos los estratos sociales, la realeza de la segunda mitad del siglo XIX, que es una maravilla porque es un espejo de la historia que te enseña, te ilustra el espacio, con el centro neurálgico de la Roca de la Noche, que era su abrigo, su refugio de estos personajes tan extraordinarios. El tiempo también tratado. La novela tiene un ritmo muy fluido y nos atrapa desde el primer momento. Y el hilo conductor es ella, la diva, de la que ahora tú nos hablarás profusamente. Una novela poliédrica, con muchas aristas, con muchas lecturas, que os animo a leer y a disfrutar porque es un ejercicio literario maravilloso. Hay que ir, acabo con unas palabras de Martín Garzo, que habla sobre lo que estamos aquí intentando impulsar, patrocinar. La literatura es llegar inesperadamente a un lugar nuevo, un lugar que como una isla perdida no sabíamos que pudiera existir y en el que tampoco podemos prever lo que nos aguarda. Un lugar en el que debemos entrar en silencio, con los ojos muy abiertos, como suelen hacer los niños cuando se adentran en una casa abandonada. Mil gracias por esta obra y por toda tu obra que tenemos pendiente. Muchísimas gracias, qué amable. Gracias. Yo creo que la primera pregunta es ¿cómo te encuentras tú, además de todas esas mujeres maravillosas que tienes antes, a esta mujer? Pues te lo voy a contar ahora mismo. Antes de nada, permíteme agradecerte a ti esta maravillosa presentación y que me acompañes esta tarde y agradecer a todos ustedes que hayan venido, porque con lo bien que se está ahora en una terracita, que hayan llenado esta carpa, se lo agradezco muchísimo. Siempre me voy con buen sabor de boca de Badajoz, pues hoy incluso más. Y no es por hacerle la pelota al concejal, que antes me ha dicho, no me hagas la pelota. No era por eso. ¿Cómo descubrí a Adelina Patti? Que, como bien has dicho, Adelina Patti fue la primera gran diva de la historia de la canción, no solo de la historia de la música. Fue precursora de muchas cosas que luego hablaremos. Sin Adelina Patti no hubiese existido nunca la Calas, no hubiese existido nunca la Caballé. Era no solo la soprano mejor pagada de la historia, que sigue siendo la mejor pagada de la historia, incluso a día de hoy, con la diferencia de la inflación. Era la soprano favorita de la reina Victoria y de otros muchos que ahora hablaremos, todos conocidos. Era la mujer más famosa de la segunda mitad del siglo XIX, la más fotografiada, la que más titulares acaparaba y además tenía una personalidad muy fuerte. Enarboló muchas veces, casi siempre, la bandera del feminismo sin ser consciente de lo que era eso. Y además tenía una vida privada muy escandalosa, con lo cual era el cóctel perfecto para ser la figura favorita de los periódicos de aquella época, que siempre la sacaban en portada, y para ser un personaje ya no real, sino casi de novela y de película.
¿Cómo la descubrí? De casualidad, como casi todo lo bueno que pasa en la vida. Yo estaba de vacaciones en el Reino Unido y a mí me gusta mucho la parte de Gales y siempre que voy pues intento pasar un par de días por Gales. Y allí tomando un café, la encargada de un establecimiento me dijo, ah, es usted española, entonces vendrá usted a ver el castillo de la primera gran diva de la ópera, que era española, Adelina Patti. Yo, antes de decirme el nombre, creí que se refería a María Callas, que a lo mejor se confundía por aquello de María, se creía que era española, pero no, no, la confundida era yo. Y me acerqué al castillo, que es el castillo más grande de Gales aún a día de hoy y además el más embrujado porque aseguran que han visto el fantasma de Adelina Patti bueno, deambular por el castillo, especialmente por el teatro que ella mandó construir en el interior del castillo a escala de la Scala de Milán, para que os hagáis una idea de cómo de impresionante es el castillo. Y fui a ver este castillo que se llama La Roca de la Noche, que hoy en día actúa de hotel, de centro de, bueno, de muchas cosas. Allí la gente se casa o celebra, bueno, celebra lo que tengan que celebrar. Y la verdad es que empecé a investigar un poco sobre Adelina Patti, sobre su vida, su voz, sus amistades, el contexto histórico en el que se desarrolló y me quedé prendada de la historia de esta mujer que ya no era, como decía antes, famosa por la calidad de su voz, que fíjate, Rossini decía que era la voz del paraíso, Verdi decía que Adelina Patti era la mejor cantante de la historia, sin importar las que vinieran después. Y quise saber más sobre ella, me documenté y el resultado ha sido la diva. No podía ser otro título porque la perfecta definición de diva es Adelina Patti, por sus brotes de divismo, por haber sido una niña prodigio, por todas las leyendas que la rodean, unas son ciertas, otras no, por las anécdotas, por todo. Todo, sí, así es. Es que tenía todos los ingredientes. Tenía todos los ingredientes. Y la eterna juventud. Es verdad, porque siempre aparentaba 20 o 30 años menos. Por eso pudo hacer, por ejemplo, la Julieta de la ópera Romeo y Julieta incluso con 62 años, porque no desentonaba, porque, bueno, pues a lo mejor una soprano de 62 años, hoy en día no, porque los que tienen 62 años están estupendos hoy en día, sí. Pero claro, en aquella época, a principios del siglo XX, pues con 60 años sí. Ya era una edad considerable y ella, sin embargo, siempre aparentaba 20 o 30 años menos. De hecho, los periódicos solían publicar que Adelina Patti tenía un pacto con el diablo, porque no solo conservaba la voz pues casi hasta sus últimos días, terminó de cantar a los 68, 69 con una última gira que hizo por Estados Unidos, sino que además se conservaba físicamente muy bien. De hecho, ella también fue precursora en el mundo de la publicidad. Prestó su imagen y su nombre a varios productos. Ella anunció un chocolate muy famoso que a ella le gustaba mucho, sí. Anunció colonias, productos de belleza, puros, habanos y una crema antiarrugas muy famosa que se sigue vendiendo, por cierto, en Latinoamérica. Aquí, lamentablemente, no la he conseguido, que se llama crema rosada Adelina Patti y que prometía, bueno, pues ser estupenda. Solo había que verla a ella con 20 años menos, que es lo que aparentaba. Fue precursora de muchísimas cosas. Fíjate, fue precursora incluso del fenómeno fan, porque los admiradores hacían cola a la puerta de su residencia únicamente con el afán de besar el felpudo que ella había besado. Los admiradores desenganchaban los caballos del carruaje para ser ellos los que se pusieran en su lugar y llevar a la gran diva al hotel, al teatro o a su residencia. Es decir, era una locura. Los admiradores trepaban por la fachada del hotel donde se quedaba ella, solo para poder verla, para poder darle una carta de amor, un poema. Sí. Es decir, todos veneraban a Adelina Patti. No solo el pueblo ya, ¿no?, sino también la aristocracia. No había rey, ni príncipe, ni zar, ni princesa, ni reina que no se postrara a los pies de nuestra Adelina Patti. Sí. A mí me ha llamado mucho la atención lo que has comentado ya, que fue una adelantada a su tiempo, porque no solamente era el prodigio de su voz,
estaba muy bien rodeada de gestores económicos, pero ella también participaba en todo el control de sus contratos. Totalmente. Ella, por algo, fue la soprano mejor pagada de la historia. Ella fue una niña prodigio. Ella debutó con 8 años en un teatro de Broadway y lo hizo ante más de 3.000 personas, imagínate, un poquito más de lo que hay aquí. Y ese día tuvo su primer brote de divismo, porque dijo que no salía a cantar si no le regalaban una muñeca. A ella le gustaban mucho las muñecas. Y claro, todos decían, ¿y dónde encontramos ahora una muñeca? A estas horas tuvieron que ir a comprar una muñeca y ya con la muñeca, que era la muñeca en relieve con la que murió en los brazos, por cierto, Adelina Patti, porque siempre la conservó en una tulipa de cristal, y entonces salió a cantar. Y en ese momento dijo ella, vale, ya sé cómo funciona esto. Como quieren escuchar mi voz, porque es milagrosa, pues yo voy a aprovecharme y voy a pedir todo lo que quiera porque me lo van a dar. Y es verdad, el caché de Adelina Patti siempre estuvo en boca de todos. Antes mencionabas a Pérez Galdós. Pérez Galdós escribió un artículo muy polémico que tituló Cada compás, 50 duros, en un principio criticando el alto caché que cobraba la diva, pero luego terminaba diciendo que se merecía cada peseta que cobraba. Y era un gran admirador, Pérez Galdós. Fíjate si estaba el caché de la Patti en boca de todos, porque cobraba más de la mitad de lo que cobraba la segunda soprano o el segundo tenor que venía detrás de ella. Que incluso sufrió un atentado en un teatro de San Francisco a manos de un hombre que no entendía cómo una mujer cantando 2 horas en un teatro, cantando ópera, podía ganar lo mismo que un hombre trabajando en una industria o en una fábrica durante 10 años. Claro, es que la diferencia era muy grande y además estamos hablando de la época que la calle estaba muy revolucionada. Era la época de las protestas, de los sindicatos, de las mejoras salariales, por lo que hoy en día conmemoramos el 1 de mayo, el Día del Trabajador, pues todo eso se estaba cociendo en la calle. Y claro, llamaba mucho la atención que una mujer ganara ese dineral. Es que llegó a ganar, ganaba $5.000 por cada función, que era como $500.000 de ahora mismo. ¿Cómo sería que los periódicos contrataban a matemáticos para diseccionar el caché de la Patti? Y al principio, muy al principio, decían que es que Adelina Patti era muy avara, que por eso quería ganar dinero, pero no era por eso, porque ella además, hombre, le gustaba ganar dinero como a todo el mundo, pero ella también hacía ganar mucho dinero a los empresarios, porque los empresarios es verdad que la pagaban muy bien, pero recuperaban eso y mucho más en taquilla. El consejo se lo dio su madrina. La contrató Marieta Alboni, que era muy famosa, tan famosa que fue la que inauguró el Teatro Real de Madrid en 1850. Y le dijo, mira, Adelina, los empresarios de la ópera y de los teatros suelen ser hombres. Y van a ver en tu condición de mujer una excusa para pagarte menos. No lo permitas. Si quieren la mejor voz, que la paguen. Y siguió a rajatabla este consejo. Sí. Y vaya, que sí lo siguió. Incluso era muy divertida, como os decía al principio. Le gustaban mucho los animales. Ella tenía un papagayo que se llamaba Jumbo. Y a este papagayo le enseñó a decir más dinero cada vez que un empresario entraba en la habitación. Entonces los empresarios no querían ir a su casa a firmar el contrato, que es lo que solían hacer con las grandes divas, porque decían, ¿cómo voy a ir a la casa entre lo que me pide Adelina Patti y el papagayo que no para con más dinero, que venga esta mujer al teatro y aquí le damos lo que quiera? Fíjate que ella siempre exigía ser pagada antes de cada función por lo que pudiera pasar. Y siempre la pagaban antes, en dinero, en efectivo, en oro, la llegaban a pagar en dinero, en un cheque, en lo que fuera. Y en una ocasión, un empresario, pues se ve que el hombre no llegó todavía en taquilla y le pagó solo la mitad de lo acordado. Y ella, lejos de montar uno de sus brotes, ¿verdad?, se quedó calmadita y dijo, muy bien, me voy a calzar un pie. Y hasta que usted no me dé la mitad de lo que falta, la mitad del caché, yo no me voy a calzar el otro pie. Y que le conste que Adelina Patti nunca canta descalza. Salió media hora tarde
pero salió a escena, cantó y, por supuesto, triunfó. Cuando un empresario en una ocasión le dijo, señora Patti, es que usted tiene que entender que gana más que el presidente de Estados Unidos. Ella le dijo, pues pídale al presidente que cante, a ver qué es lo que, a ver qué sale de todo esto y si le parece caro o barato. Es decir, siempre tuvo una visión, que es lo que me comentabas tú, siempre tuvo una visión muy clara de lo que quería ser y de lo que quería cobrar. Pero no cobrar por cobrar dinero, no por ser la mejor pagada de la historia, aunque consiguió serlo, sino porque se quería hacer respetar tanto en el escenario, algo que conseguía con solo abrir la boca, pero también en los despachos, que era muy importante. Y eso lo consiguió ella. Por eso al principio os decía que enarboló la bandera del feminismo sin ser consciente, porque ella no iba de... Vamos, en esa época ella ni sabía casi lo que era eso, pero tenía perfectamente claro lo que quería pagar y lo que quería que la pagaran. De hecho, antes que me comentabas que hoy en día sorprende mucho que quien fue la mujer más famosa del siglo XIX no la conozcamos a día de hoy casi, o la conozcamos muy poquita. Antes ha venido un músico profesional y me ha dicho, sí, sí, claro, yo la conocía. Entre los músicos profesionales la conocen. Pero, vamos, yo no la conocía y me gusta la ópera, suelo oír. Y quizá sea porque no dejó muchos discos grabados. Ella no era partidaria de grabar discos de ópera. Ella decía que la ópera había que escucharla en el teatro. Pero al final la convencieron, con un cheque de por medio, por supuesto, y grabó 2 discos. Y la única condición que puso fue grabarlo en su castillo de Gales, y la única pregunta que hizo fue ¿cuánto ha grabado Caruso?, que era el que más se cobraba en ese momento, después de ella. Y le dijeron tanto, y dijo, bueno, pues yo quiero el doble. Y le dieron el doble, y por eso grabó los 2 discos. Pero sí, siempre tuvo claro que lo tenía que pedir dinero y que se lo daban. Y puede ser que también se haya convertido en una diva, casi un mito, por la leyenda también, que la acompaña, que la fake news, un anglicismo, disculpa, las noticias falsas no son de ahora, que ya existían. Es verdad, es verdad. Claro, era tan diva, y porque las divas de esa época eran más divas que las divas de ahora. Yo no sé si porque son más accesibles y porque las podemos ver en el prime time televisivo en cualquier momento, pero las divas de entonces, y además las divas de la ópera, pues tenían más glamour, más, no sé, más misterio. Y es verdad que a Adelina Patti siempre le persiguieron o le rodearon las leyendas, unas falsas y otras no. Por ejemplo, cuando decían que para conservar su portentosa voz, ella se desayunaba todas las mañanas un sándwich con 12 lenguas de canarios. Era mentira, lógicamente, pero ella cuando dijo, voy a desmentir esto, porque claro, a ella le gustaban mucho los animales, y ¿cómo me voy a...? No. Y entonces Rossini, que era un gran amigo, le dijo, tú no desmientas nada, que hablen de ti en la prensa, sea bien o sea mal, déjales que hablen, y además esto va a alimentar tu condición de diva. Y además Rossini dijo, también ha publicado la prensa que yo me como todos los días 17 filetes. Le dijo a Adelina Patti, ya, maestro, pero es que usted se come 17 filetes, pero yo no me tomo un sándwich con lenguas de canarios. También decía la leyenda, y además en algunos periódicos estadounidenses todavía lo siguen publicando, que Adelina Patti nació en el escenario del Teatro Circo de Madrid, porque su madre era soprano, su padre era tenor, estaban haciendo temporada en Madrid. Y bueno, le pilló allí a la madre pues el nacimiento de su hija. Es verdad que nació en Madrid, pero no en un escenario. Ella nació en una casa de huéspedes de la calle Fuencarral, casi esquina con Gran Vía, en Madrid. Y tampoco desmintió aquella leyenda, porque además para alguien que se dedica a la ópera y que se dedica a la canción, que la leyenda diga que nació en un escenario, pues siempre queda bonito. Había otras leyendas que eran ciertas. Por ejemplo, ella solía decir a las compañeras de reparto que no utilizaran polvos de maquillaje porque se le quedaban a ella en la garganta y no podía cantar. Y entonces, claro, tenía que suspender y que todos iban a perder mucho dinero. Era mentira, no se le quedaba nada en la garganta, pero ella quería salir muy guapa y las demás
pues menos, en fin, más perjudicadas. Ella quería salir pintada con una puerta, con sus joyones, porque además tenía la mayor colección de joyas, rivalizaba con su gran amiga la reina Victoria para ver quién de las dos tenía la mayor colección de joyas y solía ganar a Adelina Patti, porque en aquella época, además de flores, se regalaban joyas, qué cosas, ¿verdad? Y siempre, por ejemplo, siempre que cantaba en Rusia, entraba rica, pero salía mucho más rica, porque la familia imperial, sobre todo el zar Alejandro II, le regalaba muchísimas joyas. Y claro, ella pues siempre lucía sus joyas. También, por ejemplo, la leyenda, que también era cierta, que ella exigía que la llave del vagón del tren de la ópera, que contrataban los empresarios para hacer la gira por Estados Unidos, tenía que ser de oro. Y el baño también, los servicios. Y tenía que ser de oro, porque si no, no cantaba. Sí. Si no, no cantaba. Y si no cantaba, pues era un desastre. Es decir, muchas leyendas la acompañaron. Otra leyenda que era cierta es que en una ocasión, en este famoso tren de la ópera, en alguno, no, ahora mismo no recuerdo si era Texas o si era Missouri, no sé en qué estado era, que bueno, en aquella época los indios pues paraban no solo las diligencias sino los trenes pues para asaltarlos, robar, incluso matar y demás. Y en el tren de la ópera pues dio la casualidad que un grupillo de indios pues detuvo el tren y estaban dispuestos a asaltar, a cortar alguna cabellera, bueno, pues lo que hacían los indios habitualmente. Y gracias a que Adelina salió y cantó para ellos un par de arias de la Traviata, se tranquilizaron y dijeron, bueno, pues vamos a darnos la vuelta y no vamos a matar a nadie en esta ocasión ni vamos a robar nada. Y eso fue gracias a la ópera, vamos, a la ópera y a la voz de Adelina Patti. Sí, la verdad es que ella era además muy divertida, con lo cual cualquier leyenda la gente se lo creía. Bueno, yo creo que también para perfilar bien el personaje sería justo que añadiéramos que también era muy generosa. Sí, es verdad, es verdad. Era muy generosa ella. Se compró este gran castillo, el castillo más grande de Gales, que además cuando se lo compró a un hombre, el hombre todavía, yo creo que hasta el final de sus días, todavía no se creía que una mujer tuviese ese dinero para poder comprar el castillo. Y es verdad, lo compró en un pueblecito que se llama Swansea, donde allá, bueno, la tienen como una reina, como una diosa, lógicamente, porque ayudó mucho a todo el pueblo. Participó mucho en la vida del pueblo, ayudó, por ejemplo, con grandes cantidades de dinero al hospital, construyó un teatro, daba dinero a las familias más necesitadas, a los niños, pues medicamentos, ropa, dinero, por supuesto, alimentos. Cuando ella se casó, que luego hablaremos de las 3 bodas de Adelina Patti, que a cuál más polémica, ella siempre eligió mejor las óperas que a los hombres, como bien decía ella. Y cuando se casó con su segundo marido y con el tercero, celebró, por supuesto, pues una gran boda con sus amigos príncipes, reyes, escritores, políticos, compositores, actores, cantantes, demás, pero también al mismo tiempo organizó un festín para la gente del pueblo. Y estamos hablando de miles de personas. Es decir, que sí. Y de hecho, fíjate, si sería generosa, que cuando murió dejó en su testamento que el gran castillo donde ella vivía fuera destinado a convertirse en un hospital para tratar el gran problema de salud de la época, que era la tuberculosis, con un ala muy grande dedicado al tratamiento infantil. Es decir, que fue una mujer muy, muy generosa. Por eso la llamaban también la reina de corazones. Allí en el Reino Unido la conocen sobre todo como la reina de corazones porque tenía un gran corazón. Es justo que lo digamos. Claro. Pues si quieres pasamos ya a hablar de la lectura romántica y la vida tan apasionada de amoríos de Adelina. Pues fíjate, estamos hablando de plena época victoriana, donde las mujeres no solían trabajar, muchísimo menos ganar dinero, se dedicaban sobre todo a asistir a fiestas y organizar bailes y brindar con champán por lo que se tuviera que brindar. Y en esa época Adelina Patti se dedicó a recorrer el mundo, a llenar teatros, a callar muchas bocas y a enmudecer al mundo con su gran voz. Y también con sus escándalos. Se casó en 3 ocasiones. La primera vez con el marqués de Cox,
al que tú nombrabas en la presentación, era caballerizo de Napoleón III y director de festejos de la emperatriz Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo y Adelina Patti eran muy amigas y se cree que actuó Eugenia de Montijo de Celestina. Bueno, fue un fracaso ese matrimonio porque él se enamoró del dinero de la Patti, porque él era un crápula, era un seductor, le gustaban mucho las mujeres, cuanto más casadas mejor, le gustaba mucho el juego y además era muy malo porque perdía siempre, o sea, tenía grandes pérdidas. De hecho, Adelina, como regalo de boda, bueno, pues le pagó todas las deudas que tenía, que era un montante bastante importante. Y ella tampoco se casó enamorada, pero bueno, se enamoró de la posibilidad de entrar en la corte francesa. El matrimonio, como os digo, terminó en un fracaso, en un divorcio. Fue el primer divorcio de la historia en el que una mujer tuvo que pagar la mitad de su fortuna, la mitad de su patrimonio, al marido para obtener el divorcio y sobre todo para que no la metieran en la cárcel, porque Adelina fue infiel al marqués. Además, el marqués se enteró que su mujer le estaba siendo infiel porque recibió unos anónimos en los que le decía: cuente usted los besos que su mujer se da con su compañero de reparto, el tenor Ernest Nicolini, un señor muy apuesto, todo se ha dicho de paso, en la escena del balcón de Romeo y Julieta. Y el marqués se sentó en su butaca, que siempre ocupaba la misma butaca en la primera fila del teatro, y empezó a contar los besos. Y se dio cuenta que se daban el doble de lo que decía el libreto. Y dijo, pues me van a estar engañando aquí estos dos, y no me había yo dado cuenta. Estuvo a punto de denunciarla por adúltera y de meterla en prisión. O sea, Adelina Patti también, esos fueron los titulares a 5 columnas, Adelina Patti en prisión. Pero bueno, como le dio la mitad de su fortuna, no pasó nada. Se casó con Ernest Nicolini, con el tenor. Ese fue su segundo matrimonio, con el que protagonizó el mayor escándalo de la historia de la ópera que se recuerda, porque cuando iniciaron su relación, ella todavía estaba casada, él también estaba casado con 5 hijos, pero bueno, parecía más pecado que la mujer fuera infiel que el hombre. Y a los 6 meses de enviudar de Ernest Nicolini, se casó con otro noble, con un hombre 27 años menor que ella. Esto fue en 1899. Esto fue un escándalo. De hecho, los periódicos escribían sus crónicas diciendo: Adelina Patti va a terminar matando de un disgusto a su gran amiga, la reina Victoria. Murió a los pocos meses. No creo que por el tercer matrimonio de la Patti, pero seguramente no ayudó. No había boda de la Patti sin polémica. Y bueno, se casó con este hombre 27 años menor que él, al que conoció en una clínica de Londres, al que conoció ya, bueno, mayor en aquella época, porque ella tenía 59, 60 años, y ya tenía problemas, bueno, en las articulaciones le dolían, tenía un principio de reuma. Y le aconsejaron una clínica en el centro de Londres con este señor, que era un especialista y que parece ser que pues daba los masajes muy bien porque se casó con ella, o sea que le debió gustar bastante. Y estuvo casado con ella 20 años. O sea, Adelina Patti murió en la cama de su habitación del castillo de la Roca de la Noche, el castillo de Gales, con su marido cogiéndole la mano y con su muñeca Henriette, con la que pidió cuando debutó con 8 años en el Teatro de Broadway, pues también en su regazo. Es muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Yo creo que estuvo enamorada, por lo menos de Nicolini. Sí. De Nicolini se entendió muy bien, sí, porque Nicolini era un hombre muy atractivo, era un hombre muy divertido, sí. Era un hombre, además, era buen tenor, no era de los grandes tenores, pero además, fíjate, si estaría enamorado de él y le gustaba estar con él, y no solo en la vida, sino en el escenario, que ella hizo famosa 2 cláusulas en los contratos de ópera. Una, la famosa cláusula Patti, que bueno, le permitía ausentarse de los ensayos, porque su padre le había aconsejado, muy bien aconsejado, que no cantara normalmente para los amigos, que no cantara en fiestas, que no forzara la voz, porque los cantantes nacían con un número determinado de notas en la garganta, y si las, bueno, digamos, las gastaban en otros sitios que no fueran en el escenario, pues iba a llegar un día en el que la voz se le acabaría. Y luego también había otra cláusula Patti II, que ella siempre exigía que en todas sus óperas
estuviera su marido, contrataran también a su marido, a Ernest Nicolini, hasta que llegó un momento que, bueno, pues ya no daba para más y Nicolini supo retirarse y ocuparse solo de Adelina Patti, de que su nombre estuviera más grande además lo medía con 1 metro incluso, en los carteles, que tuviera las letras el tamaño que tenía que tener. Y bueno, yo creo que sí, que de Nicolini estuvo muy enamorada. Adelina Patti siempre decía que una mujer se tenía que casar en 3 ocasiones. La primera por dinero, la segunda por amor y la tercera para que la cuiden. Pues sí. Y eso es lo que hizo ella y le funcionó francamente bien, la verdad. No está mal, ¿eh? No está mal. No. Vamos a mover la atención. Poderosamente, nos atrapa también, que yo creo que eso está relacionado un poco, porque ella es mediterránea, aunque sí, claro. emigró a Estados Unidos, el clan, cómo se forma el clan, porque, claro, ellos tampoco, la familia, no tenían recursos para lanzar a un artista. Claro, por eso el padre estuvo al borde del ataque de nervios, o más bien cardíaco, cuando la niña en el debut dijo que no cantaba si no le regalaban una muñeca y el teatro estaba lleno. Y claro, el padre no veía la muñeca, veía que tenía que devolver el dinero a las 3.000 personas que estaban allí y dijo, porque esta niña no quiera cantar, ¿no? Pero sí, su padre era tenor, su madre era soprano, es verdad que bueno, eran buenos, no eran de la élite. De hecho, la madre siempre decía que su hija le había robado la voz, porque en aquella época, que fue la razón por la que Adelina Patti nunca quiso ser madre, en aquella época, no sabemos por qué, las sopranos cuando daban a luz perdían la voz o perdían parte de la voz. Y Adelina Patti, que siempre dijo que cuando más feliz había sido era encima de un escenario, no quería que por el hecho de dar a luz, de tener una hija o un hijo, pues eso le privara de la posibilidad de cantar, y por eso no lo tuvo. Y es verdad que fíjate, la madre descubrió que Adelina Patti cantaba de la manera que lo hacía, porque Adelina Patti cantaba de oído. Ella ni siquiera tuvo que estudiar, luego ya sí, pero al principio ni siquiera tuvo que estudiar música. Pero ella, claro, acompañaba a sus padres cuando cantaban en los teatros, se quedaba entre bambalinas y ella solía repetir exactamente igual lo que cantaba la soprano, que ya tenía 30 o 40 años, en una voz de una niña muy pequeña. De hecho, su madre, la primera vez que la escuchó cantar, ella estaba en casa, estaba en la cocina y escuchó que alguien cantaba un aria en la habitación de su hija y pensó que era una compañera suya del teatro que había venido a verla y se había entretenido con la niña y la estaba cantando. Y cuando abrió la puerta de la habitación encontró a Adelina con 5 años, cantando como una soprano de 40, la misma voz, que había formado ella un semicírculo con todas sus muñecas, porque le encantaban las muñecas, incluso había hecho con periódicos flores y les decía a las muñecas, cuando yo termine de cantar, me tenéis que dar las flores y gritar que bravo, bravo, que soy la mejor. Fíjate, la niña con 5 años. Y la madre quedó, claro, alucinada de escuchar esos trinos, esos gorjeos, esos tonos aterciopelados en la voz, que dicen que no se ha vuelto a escuchar los trinos en un teatro de ópera como los trinos de Adelina Patti. Entonces, claro, la niña fue una niña prodigio, con 10 años ya estaba haciendo una gira por todos Estados Unidos, por Cuba, por Puerto Rico, y toda la familia vivía de la niña. Se pudieron comprar una casa bastante amplia en las afueras ya de Nueva York, ya no en Brooklyn, pues porque ya había dinero, ya se ingresaba y demás. Y de todas maneras, fíjate, la misma madrina que le dijo, Marieta Alboni, que le dio el consejo de hazte respetar en los despachos de los empresarios de la ópera, le dijo que si quería ser la reina de la ópera tenía que triunfar no solo en Estados Unidos, sino en Europa. Era en Europa donde se construían las grandes divas. Y con 18 años ella debutó en el Teatro Covent Garden de Londres, que es cuando Charles Dickens dijo, lo de Adelina Patti no va a tener precedentes. Fíjense en esta mujer porque va a dar mucho que hablar.
Charles Dickens lo dijo. Y es curioso, yo siempre lo cuento porque antes hemos contado todo lo que hemos contado del dinero. Adelina Patti tuvo que cantar gratis durante 4 días en el Covent Garden porque era tan joven que el empresario no quería no se atrevía a contratarla por si el público no respondía. Pero claro, desde el primer día respondió. La condición para contratarla fue que Adelina tienes que cantar gratis durante 4 días. Y a ella casi le da una embolia, pero dijo, vale, muy bien, cantaré gratis 4 días, pero esto me lo voy a cobrar yo. Y se lo cobró con creces en los contratos posteriores. Madre mía. Es inagotable. No, es inagotable, es inagotable, es empezar y no estoy haciendo casi spoiler, o sea, no se preocupen. Son solo algunas cosas. Nada. Pero fíjate, hablaba yo ahora de Charles Dickens, es que todo el mundo adoraba a Adelina Patti. Ustedes se cogen el libro de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, y está Adelina Patti en sus páginas. Oscar Wilde la admiraba. León Tolstoy la incluyó en Ana Karenina. O sea, nos cogemos el libro y está ahí Ana Karenina. Emil Zola hizo lo mismo en Nana. Antes comentábamos que era la soprano favorita de la reina Victoria. Del príncipe de Gales también. Bueno, con el príncipe de Gales tuvo además un romance clandestino que los periódicos no se atrevieron a publicar por el príncipe más que por ella. Pero bueno, ahí, de hecho, en su gran castillo de Gales tenía un ala especialmente dedicada, bueno, no dedicada, sino que se la dejaba ahí al príncipe de Gales por si le daba por pasar en algún momento para visitarla. Era la soprano favorita también del zar Alejandro II, que fíjate, el zar, además de todas las joyas que le regaló, le escribió un poema de amor. Después de verla y escucharla en la ópera Romeo y Julieta. Y le escribió un poema de amor con tan mala suerte que la zarina se lo descubrió antes de enviárselo a la Patti. Y casi, bueno, pues tuvieron un problema imperial, pero bueno, la zarina, como también le gustaba, lo olvidó enseguida. La reina Isabel II de España también era muy amiga suya y además muy confidente. Yo he disfrutado mucho con los diálogos en esta novela, están novelados, pero están todos documentados históricamente. Y con la reina Isabel tenía una relación muy especial, ella se convirtió en su confidente. De hecho, en una de las últimas veces que cantó con la presencia de la reina Isabel en el palco del Teatro Real, bueno, pues luego la invitó a Palacio y allí, bueno, Adelina había escuchado cómo pitaban a la reina cuando entró al palco. Y había escuchado incluso tiros en el exterior. Era cuando bueno, el pueblo empezaba a estar, digamos, un poco cansada de la reina Isabel II, que decían que si era una vaga, que si tenía muchos amantes y demás. Y la reina le dijo, fíjate, Adelina, me están llamando reina ninfómana. Voy a pasar a la historia, que pasó a la historia, además como reina ninfómana. Voy a pasar a la historia como reina ninfómana. Y Adelina dijo, Majestad, usted no es ninfómana. Usted se ha casado con el hombre equivocado. Efectivamente, estaba casada con Paquito en Latillas, que bueno, claro. A eso la reina Isabel II le dijo, bueno, y tú no te cases nunca, Adelina, con un hombre que lleve más volantes que tú en la camisa. Bueno, fue un poco su confidente, ¿no? Sí. Las dos tenían razón, pero fue un poco su confidente y como ella era tan divertida y pues a la reina le encantaba estar con ella, no solo a la reina Isabel II, sino a casi todos. Bueno, fíjate que el rey de Países Bajos tuvo que pedir un crédito al gobierno para permitirle contratar a Adelina Patti para que fuera a cantar y poder escucharla. Y el gobierno estuvo durante años viendo a ver si podía realmente sacar el dinero necesario de las arcas nacionales para pagar a Adelina Patti. También cantó, por ejemplo, para Abraham Lincoln, que siempre se emocionaba. Bueno, cantó en la Casa Blanca para muchos presidentes y todos lloraban, yo no sé por qué, sobre todo cuando cantaba una canción que se llamaba Home Sweet Home, que yo la he escuchado y a mí no me emociona, pero bueno, oye, a los presidentes del gobierno de Estados Unidos les emociona, pues ellos sabrán. Pero sí, gustó a todo el mundo, estuvo con todo el mundo. Era una maravilla esta mujer, la verdad es que era una maravilla. Pues si te parece, Reyes, pasamos la palabra claro al público para que ellos también puedan participar. A ver si se animan, porque les da mucha vergüenza al principio. Sí.
Ah, pues mira, se han animado. Sí. Ah, no, se han animado. ¿Se animan ustedes a hacer alguna pregunta, alguna curiosidad? Si no la... Bueno, mientras se animan, si es que se animan, si no, no pasa nada, que no es obligatorio. Lo que sí que me gustaría contar es que Adelina Patti era, como bien dijo Rossini, la voz del paraíso. Nadie pitaba, nadie se atrevía a pitar a Adelina Patti hasta que llegó a España. Y en el Teatro Principal de Barcelona se escucharon los primeros y únicos pitos a la Patti. Pero tenía una razón, no era por su voz, no era porque lo estuviera haciendo mal, era porque había tenido un problema con un tenor italiano muy conocido de la época que se llamaba Roberto Stagno, que se había negado a cantar la ópera que estaba programada, que era La Traviata. ¿Por qué? Porque hacía unos días que el gran tenor navarro Julián Gayarre había cantado La Traviata, había hecho de Alfredo y había dejado el listón muy alto. Y el divo, Roberto Stagno, decía, a ver si voy a estar yo peor, y las comparaciones, y le pidió a Adelina Patti que cambiara la ópera, y Adelina Patti se acababa de comprar un vestido nuevo para hacer de Violeta, un vestido espectacular. Y además le acababa de regalar el zar Alejandro II un collar de diamantes espectacular, y iba a salir ese día a cantar La Traviata con todo ello. Y dijo, no pienso cambiar de ópera porque yo ya estoy además vestida, ni loca. Y entonces, en venganza, Roberto Stagno contrató a un grupo de 5, 6, 7 personas para que abuchearan a Patti cuando saliera. Y lo hizo. Luego se supo, la verdad, los periódicos lo publicaron, pero a los 12 días se repitió lo mismo en el Teatro Principal de Valencia. Y en ese momento, el segundo marido de Adelina Patti, el tenor Ernest Nicolini, se enfadó tanto que se encaró al público y les gritó en un español así más o menos como pudo el hombre, porque Ernest Nicolini no era italiano, era francés, pero se puso Nicolini porque sonaba mejor a aquello del canto. Y le dijo al público valenciano, la Patti es tesoro nacional, a la Patti no se le pita. Y claro, bastó para decir eso para que el público, bueno, en fin, el teatro se cayera. Y desde entonces Adelina Patti volvió a cantar a España, pero jamás pisó Barcelona y jamás pisó Valencia. Lo único que hacía de Valencia era encargarles, porque le gustaba mucho una mermelada de naranjas amargas, y siempre le encargaba, incluso ella estando en su castillo de Gales, les encargaba las mermeladas, pero no volvió a cantar jamás, ni en Barcelona, ni en Valencia. Dijo, esto no me lo vuelven a hacer a mí. Sí. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Que justo en que se la citaran. Sí, fue un momento importante del libro. La documentación es muy precisa. Esta novela tiene un trabajo detrás asombroso que yo admiro y por el que te felicito, porque es todo la revisión, la factura de vestimenta de la época, modistos, la gastronomía. Es un documento antropológico para conocer la época, que no está tan lejana, pero ya nos vamos distanciando. Yo, si no hay ninguna pregunta, y para no cansarte, porque yo creo que has diseccionado perfectamente la historia, pero os falta muchísimo para conocerla. Son 4 apuntes. Me gustan mucho las citas que has elegido, los paratextos de las partes, porque hablan de ti. Y yo creo que hay mucho de ti en la novela. Dicen que todas las novelas son un poco autobiográficas. Pues fíjate, yo en La Diva... yo que soy muy poco diva, ¿eh? Sí, no, ya lo veo. No me he fijado yo mucho en mí para esta novela. Me he dado cuenta, pero poco. En pensamiento... Bueno, a mí lo que sí que me ha gustado es que una mujer en plena época victoriana, lo que os comentaba antes, tuviera esa personalidad tan fuerte, esa seguridad en sí misma, porque nadie le regalaron nada. De hecho, cuando rivalizaba con la reina Victoria para ver quién de las dos era más famosa y quién tenía la mejor colección de joyas y salía más fotografiada y demás, que solía ganar Adelina Patti, ella siempre le decía, sí, majestad, pero usted es famosa porque ha heredado el trono, yo me lo he tenido que currar desde pequeñita. Y era verdad.
se lo trabajó desde pequeñita. Y es verdad que tenía brotes de divismo, pero porque es que era una diva de la ópera, tenía que tener brotes de divismo porque eso alimentaba su condición de diva. Y además algunas veces tenía razón las cosas que decía, otras veces no, eran caprichos. Pero bueno, por algo, por ejemplo, el autor del Fantasma de la Ópera se inspiró en Adelina Patti para el personaje de Carlota, la diva egocéntrica, caprichosa, poderosa. Pero es verdad que se lo trabajó ella y a mí eso me ha dejado un gusto de boca muy bueno. Porque todo esto de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, esto no es de ahora. Lo siento por Shakira, pero vamos, que esto ya se lo inventó Adelina Patti mucho antes que nosotros. Y me ha llamado mucho la atención que una mujer, cuando todo estaba en contra suya, ella supo, sin dramatismos además, ella supo coger el toro por los cuernos y decir, vamos para allá. Fíjate, sin dramatismos, cuando os he contado la anécdota del atentado que sufrió en un teatro de San Francisco, dicen que ella no sufrió ningún daño, pero el hombre murió, porque al parecer cuando se acercó al escenario se le cayó la bomba y solo murió él, pero murió. Y el cadáver quedó allí. Y la Patti hubiese sido otra y hubiese suspendido con todo el motivo del mundo. Y la Patti dijo que no se mueva nadie, que retiren el cadáver de este señor. Pero ustedes han venido a ver a la Patti, a escuchar a la Patti, han pagado un pastón por ver a la Patti y ustedes no se van de este teatro sin escucharme. Y ella esperó a que retiraran el cadáver y prosiguió con su ópera. Así fue. Esa es una diva, claro, tenía sus caprichos, tenía sus brotes de divismo, pero también tenía la profesionalidad para decir, pues bueno, ha pasado esto, pero el espectáculo debe continuar. Una capacidad de trabajo increíble, que se forjó a sí misma. Claro, claro. Hábitos muy sanos. Sí, además se llevaba una dieta estricta, excepto el chocolate, que era su perdición. De hecho, yo creo que por eso pues quiso ser la imagen de un chocolate muy famoso de entonces. Y sí, pero llevaba una dieta muy estricta. Se la puso su cuñado, porque al principio, cuando era jovencita, la carrera se la llevaba su cuñado y su padre, hasta que se casó con el Marqués de Cos y ya se lo llevó el Marqués de Cos. Fue un desastre, porque claro, el Marqués de Cos lo único que sabía del dinero era gastarlo. Ya gestionarlo era cosa distinta. Y su cuñado fue quien le estipuló una dieta estricta de pues, no tomar carne roja, no tomar alcohol, algún vinito sí que se permitía. Ella siempre dormía con las puertas abiertas, con las ventanas del dormitorio abiertas, porque eso parece ser que era buena para la voz. Es decir, que ella se cuidaba mucho, claro, sabía que tenía una mina de oro en su garganta y tenía que cuidarla. Sí. Yo también me llamó la atención. Sí. Pues si no tienen ninguna pregunta más, lo único que les queda es leerla. Y disfrutar de la Patti. Claro, muchísimas gracias. Gracias Reyes a ti. Monforte. Y gracias a todos esperamos. ustedes. Gracias. Muchas gracias.